¿Qué pasó, developers? En este video nos enfocaremos en el modelo relacional de datos, desde su concepción teórica hasta su aplicación práctica en el desarrollo de software. Este video será tu guía definitiva para comprender y aprovechar al máximo el poder de las bases de datos relacionales. Comencemos desde el principio. ¿Qué es exactamente el modelo relacional de datos? En esencia, el modelo relacional organiza los datos en tablas estructuradas, donde cada tabla representa una entidad y cada fila corresponde a una instancia única de esa entidad. Esa estructura permite establecer relaciones entre las entidades y realizar consultas complejas mediante el uso de claves primarias y externas o foráneas. En resumen, el modelo relacional proporciona una forma elegante y eficiente de gestionar y manipular grandes volúmenes de datos. Ahora, ¿cómo convertimos un esquema entidad-relación a un esquema relacional? Este proceso implica identificar las entidades, atributos y relaciones en el diagrama y mapearlos a tablas, columnas y claves en el modelo relacional. A través de ejemplos prácticos y técnicas efectivas, te mostraré cómo realizar esta conversión de manera eficiente y precisa, asegurando una representación fiel de la estructura de los datos en tu base de datos relacional. Ahora vamos a crear nuestra primera base de datos. Para eso vamos a enfocarnos o a basarnos en el modelo entidad-relación que creamos en el video anterior. Para esto, primero me gustaría recomendarte que aprendas a crear una base de datos a través de la interfaz gráfica. Cuando lo hayas entendido o dominado, vas a poder crear una base de datos a través del código usando el sistema gestor de base de datos, que en este caso es MySQL Workbench, pero hay muchos más en los que puedes instalar de acuerdo a tus preferencias. Cuando hayas dominado la creación de las tablas a través del sistema gestor, puedes crear una base de datos y manipularla a través del CMD. Esto lo considero muy importante, ya que nos ayudará a familiarizarnos con la sintaxis y podremos corregir los errores con mayor facilidad en algún futuro. Muy bien. Para crear una base de datos, primero lo haremos a través de la interfaz gráfica. Vamos a dar clic en este botón y estableceremos un nombre. A mí me gusta mucho establecerlos en inglés. Una vez lo hayamos hecho, vamos a ver al lado un Employees DB o el nombre de la base de datos que hayamos creado. Vamos a ver el apartado de tablas, vistas, procedimientos almacenados y funciones. Nosotros nos enfocaremos en tablas. Para eso, vamos a darle clic derecho y vamos a utilizar Create Table. Para establecer un nombre vamos a utilizar el modelo entidad-relación y vamos a establecerlos desde aquí. Nos vamos a guiar. Digamos que empleado es employee. Table employee. Por lo general utilizamos UTF-8, que está aquí. Y utilizamos el general. Podemos incluso crear comentarios para detectar qué hace o qué funcionalidad cumple esta tabla. En este caso, así lo vamos a dejar. También tenemos varios motores. Estos motores tienen una funcionalidad especial cada uno. Por ejemplo, los más utilizados son InnoDB y MyXAMP. MyXAMP te ofrece un mayor rendimiento si la tabla va a cumplir con la mayoría de sus operaciones que sean consultas. Digamos que tienes un catálogo que solo se consulta.
Entonces, lo ideal es utilizar un motor MAJISAM. Y el motor InnoDB nos ayuda a optimizar la tabla en cuestión de que sean más consultas, más tipos de consultas, perdón. Supongamos que tenemos una tabla donde a cada rato entra información, se actualiza, se elimina. Entonces, lo que nosotros necesitamos es un motor InnoDB para que nos ayude a eficientar esas operaciones. En este caso vamos a utilizar InnoDB y no nos vamos a enfocar en otra cosa. Primero vamos a crear el nombre, vamos a dar doble clic y vamos a crear el nombre de cada columna. Como se los comenté hace unos momentos, cada columna es cada atributo del modelo entidad-relación. En este caso tendremos la columna ID, la columna nombre, la columna apellido, la columna correo y la columna fecha contratación. Al igual también tendremos una columna dirección, pero esa será una llave foránea. Vamos a empezar con ID. Tenemos distintos tipos de datos. Puede ser un entero, puede ser un varchar. Hay infinidad, bueno, no infinidad, pero sí hay varios tipos de datos. El int nos ayuda a establecer valores enteros. Tiene una capacidad determinada. Varchar también nos ayuda a establecer mediante una capacidad determinada las cadenas. Decimal nos ayuda a establecer valores de punto flotante o decimales, por ejemplo, valores de monedas o valores de precios. Datetime almacena fechas y horas. Blob se usa mucho para imágenes, es un tipo de dato binario y nos ayuda a almacenar imágenes dentro de la base de datos. Binary es otro tipo de dato binario que también nos ayuda no a almacenar imágenes. A mí me gusta mucho utilizarlo para mejorar el rendimiento en cuestión de cadenas. También tenemos otros más utilizados, como por ejemplo el date, que almacena fechas, el time, que almacena horas, el timestamp, que almacena toda la estructura de un día, hora, fecha, fecha, segundo, minuto, el campo year, que almacena el año. Tenemos el double, el big int. Aquí vas a encontrar muchos tipos de datos similares. Lo ideal es encontrar el que se ajuste más a tus necesidades. Por ejemplo, no es lo mismo utilizar un tiny int que utilizar un int o utilizar un big int. Si utilizas un tiny int y en algún momento sobrepasas ese valor que te ofrece el tiny int, que es de entre 0 a 255, la base de datos te causará un error y no va a poder registrar información más allá. El char es un tipo de dato similar a varchar. Cada uno tiene sus diferentes especialidades o funciones. Son muy similares, pero en rendimiento tienen ciertas diferencias. Eso lo vamos a ver en el video siguiente. Este dato también es muy utilizado, al igual que el text y el bit. El text es un tipo de dato de cadena, pero precisamente funciona para lo que ni char ni varchar son capaces. Es decir, almacena un tipo de dato, un conjunto de datos o de caracteres más extenso que varchar. Y bit se utiliza para valores booleanos. Eso es sencillo de entender, ceros y unos. Para este caso utilizaremos un int. Vamos a establecerlo como primary key o como llave primaria. Luego lo estableceremos como not null. Cada llave primaria debe de ir not null o no nula para evitar, digamos que es un identificador. En este caso vamos a tener el identificador que nos ayuda a detectar un empleado de entre tantos.
¿Qué pasa si un empleado no tiene número? Obviamente no lo vamos a poder identificar. Puede que lo identifiquemos por el nombre, por el apellido, pero ¿qué pasa si ese empleado tiene el mismo nombre y el mismo apellido que otro empleado? Ahí vamos a causar una incongruencia de datos y se va a perder uno de los pilares de la base de datos, como ya lo había explicado. El siguiente campo es para indicar un índice único o con un unique, una restricción. Después tenemos marcada si es una columna binaria. Esto por lo regular no lo utilizamos mucho. Sin embargo, hay casos en los que sí, aunque son muy de vez en cuando, por así decirlo. Posteriormente tenemos el valor autogenerado. Esto nos ayudará mucho para insertar el ID sin que nosotros tengamos algo que ver. Nos ayuda mucho en el rendimiento de la base de datos. Ahora vamos a crear nuestro siguiente campo, nuestro campo nombre. Nosotros sabemos que un nombre puede ser variable, es cierto. Puede llamarse Augusto, el empleado, puede llamarse Julio, puede llamarse Alan, puede llamarse Clementino. En todo caso, todos estos nombres tienen una similitud. Su longitud es variable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para eso nosotros utilizaremos varchar. Yo lo recomiendo mucho en este tipo de casos, ya que varchar tiene un mejor rendimiento que otras como char para utilizarlo en campos dinámicos. Por ejemplo, estos nombres tienen longitudes dinámicas. Si utilizáramos un char, se perdería el rendimiento. Aquí hay dos. Yo no recomiendo text porque text es para descripciones largas o para comentarios, como en Facebook. Y mientras que varchar sí sirve para textos cortos, pero dinámicos. En este caso vamos a establecer 80 caracteres, depende de sus gustos, pero en mi experiencia yo establezco 80 caracteres como máximo y la longitud máxima es de 255 caracteres. Entonces, establecemos 80 y podemos establecer que no sea nulo, porque obviamente todo empleado tiene que tener un nombre, y que el campo sea único. Pero, ¿qué pasa cuando un empleado se llama Julio y entra otro empleado que se llama Julio? Para esos casos nos va a botar el sistema. ¿Qué haremos? Entonces deshabilitamos esta casilla. Continuaremos con el siguiente campo. El siguiente campo es apellido. Entonces utilizaremos la misma estructura que utilizamos para nombre. Colocamos el nombre en la columna y lo ponemos en longitud de 80 caracteres. También lo estableceremos en no nulo. Posteriormente tendremos correo y el correo sí lo vamos a establecer como único, ya que no necesitamos que haya empleados con el mismo correo. No existe eso. A la misma vez vamos a establecer que no se permitan valores nulos. Un valor nulo, por cierto, es aquel campo que está vacío, que queda vacío, que no tiene valor alguno. Pero en este caso todos van a tener que tener un valor para poder registrarse en la base de datos. El correo lo vamos a establecer por lo regular en 255, porque hay correos extensísimos que muchas veces no sabemos ni cuánta es su longitud. Puede llegar a ver el caso. Lo ideal es que pongamos 180, pero para este ejercicio vamos a utilizar 255. Luego tenemos la fecha de contratación. Aquí es donde empezamos a utilizar otro tipo de datos. Por cierto, voy a cambiar esto. Name. Bueno, vamos a establecerlo como first name. Una buena práctica en base de datos es que utilicemos, en vez de separar
las palabras por camel case o un método de asignación es que los separemos por guiones, por un guión bajo, no por un guión medio, por un guión bajo. En este caso son dos palabras, first name, y en este otro será last name. Puede ser de esta manera, aunque por lo regular muchos lo colocan así, lo cual también está bien. Después tendremos email y posteriormente tendremos la fecha de contratación. Podemos colocar date init. No vamos a utilizarlo como llave primaria, así que lo quitamos. Y este no va a ser un varchar, va a ser un date. Para esto nosotros también podemos utilizar algo muy utilizado en las bases de datos, como es la expresión por defecto. Esta expresión por defecto significa que en caso de que nosotros no hayamos asignado algún valor, el sistema por defecto va a almacenar un valor. En este caso, digamos que queremos almacenar, no sé, aquí en first name, vamos a agregar Paola. Y en el apellido vamos a utilizar Sánchez. ¿De acuerdo? Ahora vamos a aplicar la tabla y vamos a terminar creándola. Aquí nos establece o nos muestra la estructura que debería de colocar. Vamos a quitarle el valor generado y vamos a colocarle el autoincremental. Ahí se me olvidó. El valor generado es para que siempre se requiera generar un valor y se genere en modo aleatorio. Pero el autoincrementable hace que si el valor o si el campo no tiene un, un valor asignado, por defecto el sistema le va a asignar uno también. Es diferente a la expresión por defecto, ya que esta nunca cambia, pero este sí cambia. Si el ID no existe, entonces va a tomar el primer valor, que es 1. Si el ID ya es el 55 y registramos otro, va a registrar el 56. Lo aplicamos. Por eso siempre es importante validar la información que se va a generar. Ahora nosotros ya podemos ver la tabla empleado. Vamos a continuar con todas las demás, ahorita sin agregar la llave foránea. Todas van a quedar aisladas de momento. Te invito a que lo hagas mientras yo te esperaré del otro lado.